Diálogos en épocas de coronavirus hace parte del trabajo conjunto de los grupos de investigación, estudios políticos del programa de Ciencia Política y Prácticas Educativas y Sociales, IPES, del Departamento de Psicopedagogía y el programa de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Surcolombiana, en articulación con la Biblioteca Departamental Olegario Rivera. Bienvenidos a todas las personas que se conectan en esta tarde de viernes, nuevamente aquí en otro capítulo especial, en otro programa de este espacio que hemos denominado Diálogos en época de coronavirus. Muchísimas gracias a quienes sintonizan a esta hora la emisora Radio Universidad Surcolombiana a través del 89.7. Bienvenidos pues a un nuevo capítulo. Seguimos en esta lectura de La Vorágine, un clásico de la literatura hispanoamericana escrita por el huilense José Eustacio Rivera. Muchísimas gracias a quienes hacen todos los viernes y todos los días posible este proyecto. Muchas gracias al profesor Oscar, coordinador de la emisora Radio Universidad Surcolombiana, y a Laura, que hoy nos acompaña en el máster, a quienes se siguen conectando. Este proyecto también avanza gracias a la articulación que hemos venido realizando entre el programa de Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana, el programa de Licenciatura en Ciencias Sociales y la Biblioteca Departamental Olegario Rivera, que también se ha unido activamente a este trabajo conjunto que busca hacer de la lectura un quehacer cotidiano, que busca hacer de la lectura una actividad creativa, una actividad sobre todo liberadora. A continuación, entonces, mi nombre es Piero Emanuel Silva Arce, hago parte de este proyecto y a continuación le voy a dar la palabra a mi compañera Maydi, que les va a explicar a ustedes la metodología del espacio. Muchas gracias. Hola, buenas tardes para todos y todas las personas que nos acompañan en este espacio. Mi nombre es Maydi Sofía Vilas Ortiz, estudiante del programa de Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana y hago parte del grupo de investigación y estudios políticos. Bueno, como ya lo dijo el profe Piero, Diálogos en época de coronavirus es un espacio maravilloso que se ha venido construyendo desde hace un poco más de 2 meses y nos encontramos todos los viernes puntualmente para discutir, para leer y construir a partir de nuestras propias ideas de 3 a 5 de la tarde. Bueno, es muy simple la metodología de este espacio. Inicialmente hacemos la presentación del espacio y hacemos la lectura a varias voces. Nos interesa muchísimo que las personas participen, no monopolizar el espacio, sino que al contrario más y más personas se animen a participar. Seguidamente vamos abriendo paso al debate, a la discusión, a hacer una reflexión a partir de lo que leemos y para terminar una persona se encarga de recoger todas las participaciones y digamos a modo de recordatorio también entregarnos una síntesis de todo lo que se debatió durante el espacio. Así que bueno, pues también muchas gracias a la emisora Radio Universidad Surcolombiana 89.7 por este espacio y le cedo la palabra a mi compañera. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy Diego Fernando Pérez Trujillo, docente del Departamento de Psicopedagogía y del Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales, miembro activo del Grupo de Investigación IPES, Investigación en Prácticas Educativas y Sociales de la Facultad de Educación de nuestra Universidad Surcolombiana. Agradecemos enormemente la posibilidad de compartir por medio de este espacio a nuestra universidad, a 87.9, Radio USCO, y a todas las personas que convergen desde las diferentes posibilidades de conexión, por MED, por Facebook y pues por todos los otros medios virtuales. En el día de hoy nos vamos a permitir darle continuidad a lo que ha sido en las últimas 2 semanas
un ciclo para compartir en torno a la obra de nuestro gran talento local, don José Eustacio Rivera. Continuaremos con la lectura del primer capítulo de La Vorágine. Esto pues es una oportunidad en época de coronavirus para de alguna manera rememorar la obra de este intelectual nacido en nuestra comarca en febrero de 1888. Abordaremos una edición de la Biblioteca Ayacucho publicada en formato digital en la Biblioteca de Claxo. Como bien sabemos, esta edición sigue el texto de la quinta y última que salió a manos del autor en New York previo a su muerte por Editorial de los Andes en 1928. Nuestros lectores retomarán hoy la parte que dejamos iniciada en nuestra sesión anterior en torno al primer libro que de alguna manera nos pone de manifiesto las experiencias de Arturo Cova y de Alicia en su huida de Bogotá y en su llegada al Casanare o a los Llanos Orientales. Vale la pena resaltar que en este apartado de la lectura el lenguaje coloquial y el lenguaje típico de la región llanera será parte del relieve que nuestros lectores en voz alta tendrán que enfrentar. Excusamos pues cualquier tipo de anomalía en la lectura, esperamos que la disfruten y queremos recordarles también nuestros encuentros el próximo viernes para concluir con este ciclo de Rivera. Hoy leeremos un fragmento desde la página 16 hasta la página 26. Por favor, no olviden seguirnos en Facebook, no olviden nuestros encuentros todos los viernes de 3 a 5 de la tarde. Agradecemos nuevamente, enormemente por el acompañamiento, por seguirnos, por expresar sus inquietudes en medio de esta tarde soleada, canicular de nuestra hermosa localidad. Ahora vamos a una breve pausa y a continuación iniciaremos con la lectura del fragmento citado. Muchas gracias por seguirnos. Diálogos en época de coronavirus, un espacio de confluencia, deliberación y construcción conjunta de sentidos y significados. Acompáñanos todos los viernes de 3 a 5 de la tarde por Radio Universidad Sur Colombiana 89.7 FM. ¿Qué sería de la región sin la Universidad Surcolombiana? ¿Y qué sería de la radio sin Radio Universidad Surcolombiana? No olvides escucharla, 89.7 FM. Continuamos con la lectura en voz alta. Vamos a compartir ahora el segmento de la página 16. Invitamos a nuestra compañera para que inicie con la lectura. Angie Vargas, adelante. Al verla dormida, me aparté con don Rafael y sentándonos sobre una raíz del árbol, escuché sus consejos inolvidables. No convenía, durante el viaje, advertirla del estado en que estaba, pero debía rodearla de todos los cuidados posibles. Haríamos jornadas cortas y regresaríamos a Bogotá antes de 3 meses. Allí las cosas cambiarían de aspecto. Por lo demás, los hijos legítimos o naturales tenían igual procedencia y se querían lo mismo. Cuestión del medio. En Casanare así acontecía. Él ambicionó en un tiempo hacer un matrimonio brillante, pero el destino le marcó una ruta imprevista. La joven con quien vivía en aquel entonces llegó a superar a la esposa soñada, pues juzgándose inferior, se adornaba con la modestia y siempre se creyó deudora de un exceso de bien. De esta suerte, él fue muy feliz en el hogar de su hermano, cuya compañera, esclava de los pergaminos y de las mentiras sociales, le inspiró el horror a las altas familias, hasta que regresó a la sencillez favorecido por el divorcio. No había que retroceder en la vida ante ningún conflicto.
pues solo afrontándolos de cerca se ve si tienen remedio. Era verdad que preveía el escándalo de mis parientes si me echaba a cuestas a Alicia o la conducía al altar, mas no había que mirar tan lejos, porque los temores van más allá de las posibilidades. Nadie me aseguraba que había nacido para casado, y aunque así fuera, ¿quién podría darme una esposa distinta de la señalada por mi suerte? Y Alicia, ¿en qué desmerecía? ¿No era inteligente, bien educada, sencilla y de origen honesto? ¿En qué código, en qué escritura, en qué ciencia había aprendido yo que los prejuicios priman sobre las realidades? Porque era mejor que otros, sino por mis obras. El hombre de talento debe ser como la muerte, que no reconoce categorías. Porque ciertas doncellas me parecían más encumbradas, acaso por irreflexivo consentimiento del público que me contagiaba su estulticia, acaso por el lustre de la riqueza. Pero esta, que suele nacer de fuentes oscuras, ¿no era también relativa? ¿No resultaban misérrimos nuestros potentados en parangón con los de fuera? ¿No llegaría yo a la dorada medianía a ser relativamente rico? En este caso, ¿qué me importarían los demás cuando vinieran a buscarme con el incienso? Usted solo tiene un problema sumo, a cuyo lado huelgan todos los otros: adquirir dinero para sustentar la modestia decorosamente. El resto viene por añadidura. Callado, escarmenaba mentalmente las razones que oía, separando la verdad de la exageración. Don Rafo, le dije, yo miro las cosas por otro aspecto, pues las conclusiones de usted, aunque fundadas, no me preocupan ahora. Están en mi horizonte, pero están lejos. Respecto de Alicia, el más grave problema lo llevo yo, que sin estar enamorado, vivo como si lo estuviera, supliendo mi hidalguía lo que no puede dar mi ternura, con la convicción íntima de que mi idiosincrasia caballeresca me empujara hasta el sacrificio, por una dama que no es la mía, por un amor que no conozco. Fama de rendido galán gané en el ánimo de muchas mujeres, gracias a la costumbre de fingir, para que mi alma se sienta menos sola. Por todas partes fui buscando en qué distraer mi inconformidad, e iba de buena fe, anheloso de renovar mi vida y de rescatarme a la perversión. Pero donde quiera que puse mi esperanza, hallé lamentable vacío, embellecido por la fantasía y repudiado por el desencanto. Y así, engañándome con mi propia verdad, logré conocer todas las pasiones y sufro su hastío, y prosigo desorientado, caricatureando el ideal para sugestionarme, con el pensamiento de que estoy cercano a la redención. La quimera que persigo es humana, y bien sé que de ella parten los caminos para el triunfo, para el bienestar y para el amor. Mas han pasado los días y se va marchitando mi juventud, sin que mi ilusión reconozca su derrotero, y viviendo entre mujeres sencillas no he encontrado la sencillez, ni entre los enamorados el amor, ni la fe entre los creyentes. Mi corazón es como una roca cubierta de musgo, donde nunca falta una lágrima. Hoy me ha visto usted llorar, no por flaqueza de ánimo, que bastante rencor le tengo a la vida. Lloré por mis aspiraciones engañadas, por mis ensueños desvanecidos, por lo que no fui, por lo que ya no seré jamás. Paulatinamente iba levantando la voz y comprendí que Alicia estaba despierta. Me acerqué cauteloso y le sorprendí en la actitud de escuchar. ¿Qué quieres?, le dije, y su silencio me desconcertó. Fue preciso continuar la marcha hasta el morichal vecino, según decisión de don Rafo, porque la mata era peligrosa en extremo. A muchas leguas en contorno, solo en ella encontraban agua los animales, y de noche acudían las fieras. Salimos de allí, paso a paso, cuando la tarde empezó a suspirar, y bajo los últimos arreboles nos preparamos para la queda. Mientras don Rafa encendía fuego, me retiré por los pajonales a amarrar los caballos. La brisa del anochecer refrescaba el desierto, y de repente, en intervalos iguales, llegó a mis oídos algo como un lamento de mujer. Instintivamente pensé en Alicia, que acercándose me preguntaba: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Reunidos después, sentíamos la sollozante quejumbre, vueltos hacia el lado de donde venía, sin que acertáramos a descifrar el misterio. Una palmera de mancanilla, fina como un pincel,
obedeciendo a la brisa, hacía llorar sus flecos en el crepúsculo. 8 días después divisamos la fundación de la Maporita. La laguna próxima a los corrales se doraba el sol. Unos mastines enormes vinieron a nuestro encuentro con ladridos desaforados y nos dispersaron las bestias. Frente al tranquero de la entrada, donde se asoleaba un valletón rojo, exclamó don Rafo, empinándose en los estribos: «Alabado sea Dios». «Y su Madre Santísima», respondió una voz de mujer. «¿No hay quien venga a espantar estos perros? Ya va, la niña Griselda en el caño». Complacidos observábamos el aseo del patio, lleno de caracuchos, siempre vivas, habanos, amapolas y otras plantas del trópico. Alrededor de la huerta daban fresco los platanales, de hojas surruzantes y rotas, dentro de la cerca de guadua que protegía la vivienda, en cuyo caballete lucía sus resplandores un pavo real. Por fin, una mulata decrépita asomó a la puerta de la cocina, enjugándose las manos con el ruedo de las enaguas. «¡Chiste! ¡Huise!», gritó tirando una cáscara a las gallinas que escarpaban la era. «Prosigan, que la niña Griselda se está bañando. Los perros no muerden, ya mordieron». Y volvió a sus quehaceres. Sin testigos, ocupamos el cuarto que servía de sala, en donde no había otro homenaje que 2 chinchorros, una barbacoa, 2 banquetas, 3 baúles y una máquina Singer. Alicia, sofocada, se mecía ponderando el cansancio cuando entró la niña Griselda, descalza, con el chingue al brazo, el peine en la crencha y los jabones en una totuma. «Perdone usted», le dijimos. «Tiene a sus órdenes el rancho y la persona. Ah, también vino don Rafael. ¿Qué hace en la rama?». Y saliendo al patio le decía familiarmente: «Trascordado, ¿se le volvió a olvidar el cuaderno? Estoy en tigresía contra usted. No me salga con esas, porque peleamos». Era una hembra morena y fornida, ni alta ni pequeña, de cara regordeta y ojos simpáticos. Se reía enseñando los dientes anchos y albinísimos, mientras que con mano hacendosa exprimía los cabellos goteantes sobre el corpiño desabrochado. Volviéndose a nosotros, interrogó: «¿Ya les trajeron café? ¿Se pone usted en molestias? Tiana, Bastina, ¿qué hubo?». Y sentándose en el chinchorro al lado de Alicia, preguntábale si los diamantes en sus zarcillos eran legales y si traía otros para vender. «Señora, si le gustan, se los cambio por esa máquina. Siempre avispada para el negocio», galanteó don Rafa. «Nah, es que nos estamos recogiendo para dejar la tierra». Y con el acento cálido refirió que Barrera había venido a llevar gente para las caucherías del Bichada. En la ocasión de mejorar, dan alimentación y 5 pesos por día. Así se lo he dicho a Franco. «¿Y que Barrera es el enganchador?», preguntó don Rafa. «Narciso Barrera, que ha traído mercancías y morrocotas para dar y convidar». «¿Se creen ustedes de esa ficha?». «Cállese, don Rafa, cuidado con desanimar a Fidel. Si le está ofreciendo plata anticipada y no se resuelve a dejar este pejugal. Queré más a las vacas que a la mujer. Y eso que nos cristianamos en Pore, porque solo éramos casados militarmente». Alicia, mirándome de soslayo, se sonrió. «Niña Griselda, ese viaje puede resultar un percance. Don Rafo, el que no arriesga no pasa al mar. Ahora dígame ustedes si valdrá la pena un enganche que los ha entusiasmado a todos, porque allí, en el hato, no va a quedar gente. Ha tenido que bregarles el viejo para que le ayuden a terminar los trabajos del ganado. Nadie quiere hacer nada, y de noche tienen unos joropos. Pero supóngase, estando ahí la Clarita, yo le prohibí a Fidel que se quedara allá, y no me hace caso. Desde el lunes se fue, mañana lo espero». «¿Dice usted que Barrera trajo mucha mercancía y la da barata?». «Sí, don Rafa,
No vale la pena que usted abra sus petaquitas. Ya todo el mundo ha comprado. ¿A que no me trajo los cuadernos de las modas cuando me lo menesto? Tengo que llevar ropa de primera. Por ahí le traigo uno. Dios le pague. La vieja Sebastiana, arrugada como un higo seco, de cabeza y brazos temblones, nos alargó sendos pocillos de café amargo que ni Alicia ni yo podíamos tomar y que don Rafa saboreaba vertiéndolo en el platillo. La niña Griselda se apresuró a traer una miel oscura que sacaba de un garrafón para que endulzáramos la bebida. Muchas gracias, señora. ¿Y esta buena moza es su mujer? ¿Usted es el yerno de don Rafa? Como si lo fuera. ¿Y ustedes también son tolimas? Yo soy de ese departamento. Alicia, bogotana. Parece que usted fuera pa' algún joropa, según ta de cachaca. Qué bonito traje y qué buenos botines. ¿Ese vestido lo cortó usted? No, señora, pero entiendo algo de modistería. Estuve 3 años en el colegio asistiendo a esa clase. ¿Me enseña? No es verdad que me enseña. Para eso compré máquina. Y miren qué lujo de telas las que tengo aquí. Me las regaló Barrera el día que vino a vernos. A Diana también le dio. ¿Dónde está la tuya? Colgada en la percha. Ahora le traigo. Y salió. La niña Griselda, entusiasmada porque Alicia le ofrecía ser su maestra de corte, se zafó la pretina de las llaves y abriendo el baúl nos enseñó unas telas de colores vivos. Esas son etaminas comunes, puros cortes de seda, don Rafo. Barrera arraigadísimo. Y miren las vistas del fabricó en el Bichada, a donde quiere llevarnos. Digan imparcialmente si no son una preciosidad. Esos edificios y si esas fotografías no son primorosas. Barrera las ha repartido por todas partes. Miren cuántas tengo pagadas en el baúl. Eran unas postales en colores. Se veían en ellas, a la orilla montuosa de un río, casas de 2 pisos, en cuyos barandales se agrupaba la gente. Lanchas de vapor humeaban en el puertecito. Aquí viven más de 1000 hombres y todos ganan 1 libra diaria, allá donde usted pone asistencia para las peonas. Supóngase cuánta plata cogeré con el solo amasijo. Y lo que gane Fidel. Miren, estos montes son los Cauchales. Bien dice Barrera que otra oportunidad como esta no se presentará. Lo que yo siento es estar tan cansada. Si no, me iba también tras de mis tambo, dijo la vieja y acurrucándose de nuevo en el quicio. Aquí está la tela, añadió, desdoblando una zaraza roja. Con este traje parecerás un tizón encendido. Blanco, replicó, peor es no parecer nada. Anda, ordenó la niña Griselda, búscale a don Rafo unos topochos mauros para los caballos. Pero primero decirle al Miguel que se deje de estar echado en el chinchorro, porque no se le quitan las fiebres, que le saque el agua a la curiana y le ponga cuidado al anzuelo, o ve si los caribes se tragaron ya la carnada. Puede que ya haya afilado algún bagrecito, y danos vos algo de comer, que estos blancos llegan de lejos. Venga pa' acá, niña Alicia, y aflójese la ropa. En este cuarto nos quedaremos los 2. Me la llevo. ¿Ustedes ya separaron cama? Verdadera lástima sentí por don Rafael ante el fracaso de su negocio. Tenía razón la niña Griselda, todos se habían provisto ya de mercancías. Sin embargo, 2 días después de nuestra llegada, vinieron del hato unos hombres enjuntos y pálidos, cuyas monturas húmedas disimulaban su mal aspecto como el bayetón que los jinetes dejaban colgando sobre las rodillas. Del otro lado del monte
Pidieron a gritos la curiara y creyeron no ser oídos. Hicieron disparos de Winchester. Luego, vista la tardanza, sin desmontarse, lanzaron sus cabalgaduras al caño y lo cruzaron, trayendo las ropas amarradas en la cabeza. Llegaron, vestían calzones de lienzo, camisa suelta llamada lique y anchos sombreros de felpa castaña. Sus pies desnudos oprimían con el dedo gordo el aro de los estribos. Buen día, prorrumpieron con voz melancólica entre los ladridos de los perros. Ojalá que nos hubieran matado por tales chismosos, exclamó la niña Griselda. Era para la curiara. ¿Qué curiara? Este no es Paso Real. Venimos a ver la mercancía. Sigan, pero dejen sus rangos afuera. Los hombres se aperaron y con los ronzales de seda torcida que servían de rendaje, amarraron los troptones bajo el samán de la entrada y avanzaron con los balletones al hombro. Alrededor del cuero en que don Rafa había extendido la cuchería, se acuchillaron indolentes. Miren los diagonales extras. Aquí están unos cuchillos garantizados. Fíjense en esa faja de cuero con funda para revólver. Todo de primera clase. Trajo quiniana, muy buena, y píldoras para las calenturas. A como el hilo, 10 centavos madeja. ¿No le dan en 5? Llévenla en 9. Vamos entonces a hacer una breve pausa y continuamos con la lectura. ...89.7 FM... Radio Universidad Surcolombiana. Esta es HJM 61, emisora de la Universidad Surcolombiana, principal centro de educación superior del sur del país. Escúchanos en 89.7 FM y en internet en www.radiousco.edu.co. Radio Universidad Surcolombiana, la radio de pensamiento universal. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. N'oubliez pas, Radio Université Surcolombienne fait partie de votre carité. Radio Université Surcolombienne, la radio de la pensée universelle. Diálogos en época de coronavirus hace parte del trabajo conjunto de los grupos de investigación Estudios Políticos del Programa de Ciencia Política y el Grupo de Investigación en Prácticas Educativas y Sociales del Departamento de Psicopedagogía y Programa Licenciatura en Ciencias Sociales. Todo lo fueron tocando, examinando, comparando, casi sin hablar, para saber si una tela desteñía. Se empapaban en saliva los dedos y los refregaban. Don Rafael con la vara de medir les señalaba todo, agotando los encomios para cada cosa. Nada les gustó. ¿Me deja en 20 reales una navaja? Llévela. Le doy para los botones lo que le dije. Tómelos.
pero me encima la aguja para prenderlos, cójala. Así compraron bagatelas por 2 o 3 pesos. El hombre de la carabina, desanudando la punta del pañuelo, alargó una morrocota. Páguese de todo, es de $20, y la hizo retiñir contra el acero del arma. A ver los trueques, ¿por qué no compran el restico? A esos precios no se alcanza ni con la carabina. Vaya usted al hato para que vea cosas regaladas. Adiós pues, y montaron. Hola socio, voceó regresando el de peor estampa. Nos mandó Barrera a quitarte la mercancía, y es mejor que te largues con ella. Quedas notificado, lejos con ella. Si no te la quitamos ahora es por lo poquita y lo cara. ¿Y quitarla por qué?, indagó don Rafa. Por la competencia. ¿Crees tú, infeliz, que este anciano está solo?, prorrumpí empuñando un cuchillo entre los aspavientos de las mujeres. Mira, repuso el hombre, por sobre yo mi sombrero, por grande que sea la tierra, me queda bajo los pies. Con vos no me estoy metiendo, pero si querés, a vos también hay. Espoleando el potro, me tiró a la cara los objetos comprados y galopó con sus compañeros a lo largo de la llanura. Esa noche, como a las 10, llegó Fidel Franco a la casa. Aunque la embarcación se deslizaba sin ruido sobre el agua profunda, los gosques la cindieron y al instante cundió la alarma. Es Fidel, decía la niña Griselda tropezando en nuestros chinchorros, y salió al patio en camisola, envuelta desde la cabeza en un pañolón oscuro, seguida de don Rafael. Alicia, asustada en las tinieblas, empezó a llamarme desde su cuarto. Arturo, ¿sentiste? Ha llegado gente. Sí, no te afanes, no vengas, es el dueño de casa. Cuando en franela y sin sombrero salí al aire libre, iba un grupo bajo los platanales llevando un hachón encendido. La cadena de la curiara sonó al atracar y desembarcaron 2 hombres armados. ¿Qué ha pasado por aquí?, dijo uno, abrazando secamente a la niña Griselda. Nada, ¿por qué te apareces a semejante hora? ¿Qué huéspedes han llegado? Don Rafael y 2 compañeros, hombre y mujer, don Franco y don Rafa. Después de un apretón amistoso, regresaron con los del grupo hacia la cocina. Me vine alarmadísimo porque esta noche, al llegar al hato, con la torada, supe que Barrera había mandado una comisión. No querían prestarme caballo, pero apenas comenzó la juerga, me traje la curiara de allá. A ver, ¿a qué vinieron esos forajidos? A quitarme el chucho, repuso humildemente don Rafa. ¿Y qué pasó, Griselda? Nada, si más hay camorra, porque el guatecito se les encaró, cachiblanco en mano. Un horror, nos hizo chillar. Seguí para adentro, agregó de repente la patrona lívida, trémula. Y mientras les dan el trago de café, guinda tu chinchorro en el corredor porque estoy en el cuarto con la doña. De ningún modo, Alicia y yo nos alojaremos en la enramada, dije, avanzando hacia el corrillo. Usted no manda aquí, replicó la niña Griselda, esforzándose por sonreír. Venga, conozca a este llanero que es el mío. Servidor de usted, repuse, devolviendo el abrazo. Cuente conmigo, basta que usted sea compañero de don Rafael. Y si vieras con qué trozo de mujer se ha enyugado, coloradita que ni un merey, y las manos que tiene para cortar la sea, y lo modosa para enseñar. Pues manden a sus nuevos criados, repetía Franco. Era cenceño y pálido, de mediana estatura, y acaso mayor que yo. Cuadrábale el apellido con el carácter, y su fisionomía y sus palabras eran menos elocuentes que su corazón. Las facciones proporcionadas, el acento y el modo de dar la mano advertían que era hombre de buen origen, no salido de las pampas, sino venido de ellas. ¿Usted es oriundo de Antioquia? Sí, señor. Hice algunos estudios en Bogotá. Ingresé luego en el ejército. Me destinaron a la guarnición de Arauca y de allí deserté por un disgusto con mi capitán. Desde entonces vine con Griselda a calentar este rancho que no dejaré por nada en la vida. Y recalcó, por nada en la vida. La niña Griselda, con un mohín amargo, permanecía muda,
Como advirtió que estaba en traje de alcoba, se fue con pretexto de vestirse, llevando dentro de la mano ahuecada la luz de una vela, y no volvió más. Mientras tanto, la vieja Tiana hacía llamear el fogón de 3 piedras, sobre las cuales pendía un alambre para colgar el caldero o la marma. Al tibio parpadear de la lumbre nos sentamos en el círculo, sobre raíces de guadua o sobre calaveras de caimán que servían de banquetas. El mocetón que llegó con Franco me miraba con simpatía, sosteniendo entre las rodillas desnudas una escopeta de 2 cañones. Como sus ropas estaban húmedas, desarremangándose los calzoncillos y los oreaba sobre las pantorrillas de nudosos músculos. Llamábase Antonio Correa y era hijo de Sebastiana, tan cuadrado de espaldas y tan fornido de pecho que parecía un ídolo indígena. «Mamá», dijo rascándose la cabeza, ¿cuál fue el entrometido que llevó al hato el chisme de la mercancía? Ese no tiene nada de malo, avisando se vende. Sí, pero ¿qué fue que hace allá en la tarde que llegaron esos blancos? Yo qué sé, lo mandaría la niña Griselda. Esta vez fue Franco quien hizo el movín. Después de corto silencio indagó. Mulata, ¿cuántas veces ha venido Barrera? Yo no he reparado, yo vivo ocupada aquí en mi cocina. Saboreando el café referido por don Rafo, algún incidente de nuestro viaje, repreguntó Franco, obedeciendo a su obstinada preocupación. ¿Y el Miguel y el Jesús qué han estado haciendo? ¿Buscaron los marranos en la sabana? ¿Compusieron el tranquero de los corrales? ¿Cuántas vacas ordeñan? Solo 2 de ternero grande, las otras las hizo soltar la niña Griselda, porque ya empieza a haber praga, y los zancudos matan las crías. ¿Y dónde están esos flojos? Miguel con calentura. No sé qué hacer el remedio, son 5 hojitas de borraja, pero arrancadas de para arriba, porque de para abajo producen vómito. Ahí le tengo el cocimiento, pero no la traga. Y eso que tan viajado para las cucherías. Se la pasa jugando naipes con el Jesús y ese sí que está perdido por irse. Pues que se larguen desde ahora en la curiara del hato y no vuelvan más. No tolero en mi posada ni chismosos ni espías. Mulata, asómate al cané y decirles que desocupen, que ni me deben ni les debo. Cuando Sebastiana preguntó a don Rafael por la situación del hato, ¿era verdad que todo andaba manga por hombro? Ni sombra de lo que usted me conoció. Barrera lo ha trastornado todo. Allá no se puede vivir. Mejor que le prendiera candela. Luego refirió que los trabajos se habían suspendido porque los vaqueros se emborrachaban y se dividían en grupos para toparse en determinados sitios de la llanada, donde a ocultas les vendían licor los áulicos de Barrera. Unas veces dejaban matar los caballos, entregándolos estúpidamente a los toros. Otras se dejaban coger de la soga o al colear sufrían golpes mortales. Muchos se volvían a juerguear con Clarita. Estos derrengaban los rasgos apostando carreras y nadie corregía el desorden ni normalizaba la situación, porque ante el señuelo del próximo viaje a las caucherías, ninguno pensaba en trabajar cuando estaba en vísperas de ser rico. De esta suerte, ya no quedaban caballos mansos, sino potrones, ni había vaqueros sino enfiestados, y el viejo Zubieta, el dueño del hato, borracho y gotoso, ignorante de lo que pasaba, esparrancábase en el chinchorro a dejar que Barrera le ganara dinero a los dados, a que Clarita le diera aguardiente con la boca, a que la peonada del enganchador sacrificara hasta 5 reses por día, desechando al desollalas las que no parecían gordas. Y para colmo, los indios guajidos de la costa de Guanapalo, que flechaban reses por centenares, asaltaron la fundación del Atico, llevándose a las mujeres y matando a los hombres. Gracias a que el río detuvo el incendio, pero hasta no sé qué noche se venía el lejano resplandor de la candela.
¿Y qué piensa hacer usted con su fundación?, pregunté. Defenderla. Con 10 jinetes de vergüenza bien encarabinados, no dejaremos indio con vida. En este instante volvió Sebastiana. Ya se fueron. Mamá, cuidado, se llevan mi tiple. Que sí, no manda razón alguna. Sí, al viejo Subieta que no me espere, que le sigo dirigiendo la vaquería cuando me dé mejores llaneros. En pos de la mulata salimos al patio. La noche estaba oscura y comenzaba a lloviznar. Franco nos siguió a la sala y se tendió en la barbacoa. Afuera los que se marchaban cantaron a dúo. Corazón, no seas caballo, aprendí a tener vergüenza, que el que te quiera, al que te quiera querelo, y al que no, no le hagas fuerza. Y la pala del remo en la onda y el repentino rebotar de la lluvia apagaron el eco de la tonada. Paséle mala la noche. Cuando menudeaba el canto de los gallos, conseguí quedarme dormido. Soñé que Alicia iba sola por una sabana lúgubre hacia un lugar siniestro donde la esperaba un hombre que podía ser barrera. Agazapado en los pajonales, iba Espíndola yo, con la escopeta del mulato en balanza. Mas cada vez que intentaba tenderla contra el seductor, se convertía entre mis manos en una serpiente helada y rígida. Desde la cerca de los corrales, don Rafa agitaba el sombrero exclamando: «Véngase, eso ya no tiene remedio». Veía luego a la niña Griselda, vestida de oro, en un país extraño, encaramada en una peña de cuya base fluía un hilo blancuzco de caucho. A lo largo de él lo bebían gentes innumerables echadas de bruces. Franco, erguido sobre un promontorio de carabinas, amonestaba a los sedientos con este estribillo: «Infelices, detrás de estas selvas está el más allá». Y al pie de cada árbol se iba muriendo un hombre, en tanto que yo recogía sus calaveras para exportarlas en lanchones por un río silencioso y oscuro. Volví a ver a Alicia, desgreñada y desnuda, huyendo de mí por entre las malezas de un bosque nocturno iluminado por luciérnagas colosales. Llevaba yo en la mano una hachuela corta y, colgado al cinto, un recipiente de metal. Me detuve ante una araucaria de morados corimbos, parecida al árbol del caucho, y empecé a picarle la corteza para que escurriera la goma. «¿Por qué me desangras?», suspiró una voz falleciente. «Yo soy tu Alicia y me he convertido en una parásita». Agitado y sudoroso, desperté como a las 9 de la mañana. El cielo, después de la lluvia anterior, resplandecía lavado y azul. Una brisa discreta suavizaba los grandes calores. «Blanco, aquí está el desayuno», murmuró la mulata. Don Rafa y los hombres montaron y las mujeres están bañándose. Mientras que yo desayunaba, sentóse en el suelo y comenzó a ajustar con los dientes la cadenita de una medalla que llevaba al cuello. Resolví ponerme esta prenda porque está bendita y es milagrosa. A veces el Antonio se anima a llevarme, porque si me dejare desamparar, le di en el café el corazón de un pajarito llamado Piapoco. Fue irse muy lejos y correr tierras, pero donde oiga canta otro pájaro semejante, se pondrá triste y tendrá que volverse, porque la guiña está en que viene la pesadumbre a poner de presente la patria y el rancho y el querer olvidado, y tras de los suspiros tiene que encaminarse el suspirador o se muere de pena. La medalla también ayuda si se le cuelga al que se va. ¿Y Antonio pretende ir al Bichada? ¿Quién sabe? Franco no quiere desarraigarse, pero la mujer está en viajar. Antonio hace lo que diga el hombre. ¿Y anoche por qué se fueron los muchachos? El hombre no los aguantó más, está malicioso. El Jesús
Fue al hato, a la tardecita que llegaron usted, yo a llamar, no a llamar al Barrera, sino a decirle que no arrimara porque no se podía. Eso fue todo, pero el hombre es avispado y lo despachó. ¿Barrera viene frecuentemente? Yo no sé, si acaso habla con la Griselda es en el caño, porque ella, en achaque del anzuelito, anda remolona con la curiara. Barrera es mejor que el hombre. Barrera es una oportunidad, pero el hombre es atravesado y la mujer que le tiene miedo desde lo acontecido en Arauca. Le soplaron que el capitán andaba atrás de ella y le madrugó, con 2 puñaladas tuvo. En ese momento, interrumpiéndonos el pelique, avanzaban en animado trío Alicia, la niña Griselda y un hombre elegante de botas altas, vestido blanco y fieltro gris. Ahí está don Barrera, ¿no lo quería conocer? Ahora vamos a una pequeña pausa y regresamos en contados instantes. Gracias por sintonizarnos. Cuando estoy pensando en ti, se despide la alegría, se aproxima la tristeza, penas y melancolías. El corazón se dilata, me dice que es culpa mía de todo lo que ha pasado. Fue una mala travesía, que mi barca naufragó en el mar de tus mentiras y debo nadar muy fuerte si quiero alcanzar la orilla. Que siempre en tu laberinto toda entrada es la salida, todo tiene su principio, pero yo no lo sabía, que los luceros brillaban y las rosas florecían, que la luna te guardaba traiciones que tú me hacías, el viento corrió en mi contra, las piedras se interponían y hasta el mismo ruiseñor un día cantó y adornó mi fantasía. Con sus labios me besó, me llenó de hechicerías. Es tan difícil quitarte del pensamiento, que mala suerte la mía. Te quieren tanto mis ojos que hasta en las sombras te miran, y es por esto que no niego que te quiero todavía. Ay, cuando estoy pensando en ti, todo en la vida se acaba, le pregunto a los luceros, en vez de ellos me contesta la nostalgia. ¿Por qué motivo lloro que se olvida? Hay que olvidarla, que la predestinación es la ilusión que se alcanza o no se alcanza. Que en la vida no hay destino, que uno mismo es quien lo labra. Se presentan 1000 caminos, hay que saber cuál es el que uno se traza. Tú escogiste el del vino, yo escogí el de la esperanza, y el que quiere ser mejor hasta derriba montañas. Yo que pinté tu hermosura sobre la nube más alta, y que bajé las estrellas que iluminaron tu cara, despejé los nubarrones de la lluvia cuando pasa, para que el sol mañanero alumbrara en tu ventana. Y cuando verás que el amor siempre fui yo quien te amó, te amara y te ama, que mi cariño es el mismo, y aunque te encuentres casada, mis brazos están abiertos esperando tu llegada. No ves que mi corazón solitario no se amaña, y mis pies están cansados porque no ayudas a cortarle la distancia. Lo que te quiero decir es que regreses mañana, porque si tú no regresas mi pobre vida se acaba. ¡Gracias, Colombia! ¿Qué sería de la región sin la Universidad Surcolombiana? ¿Y qué sería de la radio sin Radio Universidad Surcolombiana? No olvides escucharla, 89.7 FM.
Diálogos en época de coronavirus hace parte del trabajo conjunto de los grupos de investigación Estudios Políticos del Programa de Ciencia Política y el Grupo de Investigación en Prácticas Educativas y Sociales del Departamento de Psicopedagogía y Programa Licenciatura en Ciencias Sociales. Agradecemos enormemente por la receptividad y por sintonizarnos a esta hora de la tarde. Estamos en 89.7 Radio Universidad Surcolombiana con el auspicio de los grupos de investigación del Programa de Ciencias Políticas y del Departamento de Psicopedagogía y del Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales. A continuación, nos vamos a permitir darle paso al segundo apartado de esta cita de todos los viernes que nos convoca ya hace un poco más de 2 meses. En esta parte discutiremos, compartiremos reflexiones, análisis, impresiones sobre lo que ha suscitado esta lectura. Y por supuesto, vale la pena resaltar algunos valores, digamos, orientadores en términos de esta sección de nuestro programa. El diálogo igualitario, la inteligencia cultural, la solidaridad y la construcción conjunta de sentido y de significado se presentan como las más importantes fórmulas para interactuar en este espacio que convoca ya personas de todas las latitudes, incluso geográficas, que convoca estudiantes, que convoca docentes, que convoca la institucionalidad y que para muchos de nosotros es como un espacio terapéutico en el que podemos interactuar y en el que podemos expresarnos libremente, intentando dar relieve a algunos escritores importantes de nuestra literatura, algunas figuras importantes de la historia, de la política, de la sociedad, en términos de sus aportes y en términos de la impronta que han dejado para nuestra historia. Posteriormente, en la parte en la que discutiremos, analizaremos, será preciso que nuestros invitados se refieran al texto desde sus percepciones, desde sus imaginarios. Los invitamos a que desde ya se apunten por nuestro chat del MED para poder organizar cada una de estas intervenciones. Continuamos con ustedes en 89.7, Radio Emisora Surcolombiana. Saludamos enormemente a todas las personas que nos sintonizan, a los taxistas, amas de casa, profesores, estudiantes, transeúntes, migrantes virtuales, parias virtuales, aquí en Colombia, en Latinoamérica y en todo el mundo. Muchas gracias por su atención y recuerden, esta es una cita todos los viernes de 3 a 5 de la tarde. Por Radio Universidad Surcolombiana, por MED y por favor, no olviden seguirnos por Facebook, Reexistiendo, Diálogos en época de coronavirus. Muchas gracias por su atención. Los dejo con Alexandra. Hola, buenas tardes para todos y para todas. Pues inicialmente como empezar esta ronda o esta segunda parte con las intervenciones, desde ahí yo quería como inicialmente celebrar que esta lectura fue a muchas voces y voces de mujeres. A mí al inicio cuando Angie estaba leyendo me llamó mucho la atención los cuestionamientos que se hacía Arturo Cova. En especial quisiera como retomar una en la que él se preguntaba como lo siguiente, y dice, ¿en qué código, en qué escritura, en qué ciencia había aprendido yo que los prejuicios priman sobre las realidades? ¿Por qué era mejor que otros, sino por mis obras? Me gustó mucho esa parte porque él empieza a cuestionarse como todo el asunto de Alicia, de que había escapado con ella, de que además ella no era como la esposa ideal o la esposa que él esperaba. No era, él ahí en las preguntas se cuestionaba si era una mujer inteligente, bien educada, sencilla y de origen honesto. Habíamos leído la vez pasada
que ellos pues habían escapado juntos y habían llegado al Casanare como huyendo pues de vivir como por fuera de la ley. Eso me llevó mucho a pensar en cómo fue poblada esos territorios que antes eran pues territorios nacionales, o esa Colombia profunda, y me llevó a pensar como en que tanto el piedemonte llanero como el piedemonte amazónico se pobló mucho con un imaginario de que la selva era un territorio sin Dios y sin ley, ¿sí? Al que llegaban todos los que estaban como fugados, los forajidos, ¿sí? Un poco uno cuando escucha esta lectura, como que escucha una serie de descripciones. Yo tomé algunas noticas que me llamaron la atención, como de dónde eran las personas que estaban llegando allí. Eran de Antioquia, eran de Tolima, eran de Bogotá, ¿sí? Pero además describían qué tipo de negocios tenían, ¿sí? Eran personas que tenían como, pues no sé, hablaban de coser, hablaban de negocios de ventas como de cachivaches, ¿sí? Hablaban además, aquí empiezan a hablar de las caucherías, además hablan como de las enfermedades que estaban dando en la zona, las fiebres, ¿sí? Entonces un poco esa cotidianidad que estaba describiendo la vorágine en esta parte me llevó mucho a pensar en cómo vivían esas personas en esa selva como sin Dios y sin ley, pero que en últimas era una selva que les ofrecía refugio, porque también hay una parte en la que dicen que pues ese es el rancho y que no lo dejarán por nada en la vida, ¿sí? Entonces un poco me parece como muy bello ese ejercicio de describir cómo fue esa colonización espontánea a principios del siglo XX. Dejo hasta acá, vamos a una pausa institucional y retomamos después de las 4. ...89.7 FM... Radio Universidad Surcolombiana. Antioquia. Sistema de Radio Educativa. Armenia. La UFM Estéreo. Barranquilla. Radio Cultural Uniautónoma. Uninorte FM Estéreo. Bogotá. Emisora HJUT. Emisora Javeriana Estéreo. Escenario Radio Santo Tomás. Conradio.com. Laud Estéreo. Óyeme UJTL. Poliradio. Radio UNAD Virtual. UN Radio. Uniminuto Radio. Unisabana Radio. Bucaramanga. Radio Católica Metropolitana. UIS Estéreo y UIS AM. Cali. Emisora Javeriana Estéreo. La radio USC. Univalle Estéreo. Radio Unia JC. Cartagena. UDC Radio. K13radio.com. Cúcuta. Radio San José de Cúcuta. UFPS Radio. Florencia. Radio Universidad de la Amazonía. Neiva. Radio Universidad Surcolombiana. Red de Radio Universitaria de Colombia. www.radiouniversitaria.org. Radio Южно-Колумбийский университет 89.7 модулированной частотности. Radio Uniwersalnego Myślenia. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. 89.7 FM, Radio Universidad Surcolombiana. Diálogos en época de coronavirus, un espacio de confluencia, deliberación y construcción conjunta de sentidos y significados. Acompáñanos todos los viernes de 3 a 5 de la tarde por Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM. Bueno,
En esta parte iniciamos la participación de las personas que concurren en este programa, en esta nueva sesión de Diálogos en época de coronavirus. Y me voy a tomar deliberadamente la palabra para resaltar uno de los episodios, uno de los apartados que más me emociona de esta obra y que de alguna manera plantea ese carácter de galán, ese carácter de gigoló con el que de alguna manera se quería esbozar o se quería construir el personaje de Arturo Cova, ¿no? Sabemos que Arturo Cova tenía características de poeta, tenía características de soñador, de libertario, de revolucionario, pero pues también tenía algunas características importantes que dentro del panorama del romanticismo pues lo hacían un poco patético y también decadente. En todo caso, quiero resaltar este apartado por su valor, por la hermosura de la construcción y pues posteriormente vamos a darle paso a nuestra compañera Niastrid. El apartado que quiero destacar es el siguiente. Fama de rendido galán gané en el ánimo de muchas mujeres, gracias a la costumbre de fingir, para que mi alma se sienta menos sola. Por todas partes fui buscando en qué distraer mi inconformidad, e iba de buena fe, anheloso de renovar mi vida y de rescatarme a la perversión. Pero donde quiera que puse mi esperanza, hallé lamentable vacío, embellecido por la fantasía y repudio por el desencanto. Y así, engañándome con mi propia verdad, logré conocer todas las pasiones, y sufro su hastío, y prosigo desorientado, caricatureando el ideal para sugestionarme con el pensamiento de que estoy cercano a la redención. La quimera que persigo es humana, y bien sé que de ella parten los caminos para el triunfo, para el bienestar y para el amor. Mas han pasado los días y se va marchitando mi juventud sin que mi ilusión reconozca su derrotero. Y viviendo entre mujeres sencillas, no he encontrado la sencillez, ni entre las enamoradas el amor, ni la fe entre los creyentes. Mi corazón es como una roca cubierta de musgo donde nunca falta una lágrima. Hoy me ha visto usted llorar, no por flaqueza de ánimo, que bastante rencor le tengo a la vida. Lloré por mis aspiraciones engañadas, por mis ensueños desvanecidos, por lo que fui, por lo que no seré jamás. Nos da cuenta este apartado pues de la precisión y digamos del enorme esfuerzo de José Eustacio para la construcción del perfil de Arturo Cova, ¿no? Y lo señalábamos en la primera sesión, es muy difícil poder comprender, digamos, la línea divisoria o de alguna manera para destacarlo más tajantemente como la separación o la diferencia entre lo que podría ser Arturo Cova y José Eustacio Rivera. Toda esta construcción de perfil, pues digamos que es fantástica, es maravillosa, me encanta cómo sobresalta, y esto también ha sido una constante entre todos los personajes que hemos estado tratando en Diálogos en época de coronavirus, las contradicciones que permiten comprender a este personaje como un personaje humano, que es patético, que es idealista, pero que también es romántico, que vive en el desengaño, una suerte de personaje que podríamos entender como un gigoló, como un soñador, pero que de alguna manera es un personaje muy real, ¿no? Tal vez mucho de eso en términos de lo que nos planteaba al inicio el prólogo de Claxo y el prólogo de esta edición, pues tendrá Rivera. Y seguramente, y aunque por el infortunio no logramos conocerlo, no es un autor vivo, lo que tenemos, digamos, de su legado, pues nos lo transmite este personaje tan interesante y con tanto relieve como es Arturo Cova. Ya posteriormente seguramente podremos ver qué otras transformaciones de la mano del manejo del paisaje va sufriendo este personaje, que en principio se presenta como un personaje sofisticado y que luego como que se va acomodando a la violencia del paisaje, y también digamos su ánimo y su talante y su ímpetu también se va transformando en la medida en que se va internando
en el paisaje. Esto es un elemento muy importante, es un apartado que me emociona como toda esta obra, por supuesto descontando algunas dificultades que notamos todos en la lectura y que tienen que ver con el uso pues de un lenguaje muy regional, un lenguaje muy situado, un lenguaje bien costumbrista que de alguna manera nos invita a pensar pues también en esa diversidad de nuestro país, en la inmensidad de posibilidades en términos del habla que tiene nuestro país y pues también en términos de la diversidad de las personas que lo habitan, ¿no? Para muchos será difícil entender el lenguaje que utilizaba Griselda, el lenguaje de Don Rafo, el lenguaje también del esposo de Griselda y de todos los personajes que habitaban en el llano por algunos términos, como seguramente para ellos o para los personajes de Nariño, de Pasto, o del Chocó, será difícil también entender algunos términos que nosotros utilizamos. Eso pues da cuenta de la diversidad, que también es un rasgo muy importante de la vorágine y pues también de las permanentes transformaciones que sufre la narrativa, que sufren los personajes en la medida en que la obra se va complicando y en la medida en que la obra también, digamos, va entrando en la tensión, ¿no? Porque aún estamos como en un preludio, como en un avisoramiento de muchas más aventuras y de muchas más pasiones. Agradezco enormemente por esta oportunidad, quería expresar eso, me emociona muchísimo esta obra y los dejo con Ani Astrid. Adelante, Ani. Hola, buenas tardes. Yo quiero decir 3 cosas, que además ustedes ya han mencionado de alguna manera, Alexandra y usted. Primero, quería mencionar lo difícil que nos fue a nosotros la lectura del texto, precisamente por el manejo del lenguaje que lo aterriza a las formas dialectales de la gente de la región, que eso es algo que de alguna manera hace por un lado que a la gente se le dificulte el entendimiento, pero que también se vea esa riqueza de la que usted, Diego, mencionaba. Y eso me llevó a recordar un poquito el ejercicio que muchos años antes, realizó Candelario Beso en su poemario por allá en 1877 con Cantos Populares de mi Tierra, que lo publicó en las formas dialectales del negro, que era mucho más difícil, pero pues es un ejercicio también muy valioso de hacer. Eso que nos dificultó la lectura, pero que la hizo también en algunos momentos como más sonora. La forma en la que tenemos en muchas partes de Colombia para hablar, la situamos, la igualamos a la musicalidad. Y entonces ahí muchas veces con otras lecturas se veía, con algunas mujeres, con algunas compañeras más que otras, se notaba esa musicalidad. Entonces quería rescatar esa parte que me parece muy bonita, muy valiosa, a pesar de las dificultades que realmente representa para la lectura, sobre todo de los escolares, este texto. Otra de las cosas que quiero mencionar es esa que mencionaba Diego del personaje. Desde la primera línea, cuando él habla, cuando dice que me jugué el corazón, bueno, la primera línea de La Vorágine va mostrando cómo es el personaje y en ese texto, cuando él está dirigiéndose a Don Rafo, le habla, sigue mostrándose cómo es y más que equipararlo a lo que realmente él era en su vida, que es una cosa muy valiosa y que le corresponde quizá a los estudiosos del escritor, uno lo lleva también a evocar otros personajes de la literatura colombiana. Por ejemplo, recordé muchísimo cuando está en ese fragmento que Diego leyó, que Diego releyó y que también hacía mención a Alexandra, al personaje de Sin Remedio, a Escobar, Ignacio Escobar, esa forma de que se presenta de una manera, de que también se cree un poco más que otros. Bueno, sí no se cree un gigoló, pero sí trata de encontrar el amor, pero no lo tiene, del amor en cualquier parte, y muestra más bien como esa forma del ser humano real,
como Diego lo mencionaba, pero que nos lleva un poco hacia el existencialismo, a que casi nada como seres humanos nos tiene conformes. Esa era la segunda cosa que quería mencionar. Y la tercera, que quizá fue la que también hice mención en algunos momentos atrás, es que el lenguaje y esta descripción inicial hace que sea un poquito difícil para los escolares cuando los enfrentamos a este texto. Entonces yo considero que además de mi recomendación del viernes anterior del texto de como la obra del escritor Óscar Pantoja de La Vorágine, como si fuera tira cómica, pues historietas, también podemos llevarlos de la mano. Es muy importante que los maestros no abandonemos a la suerte del estudiante la lectura, sobre todo de esta primera parte. Lo primordial que puede ser esta primera parte acompañada de la mano del maestro, no solamente por estas dificultades de las palabras y la lectura, sino porque si uno le muestra cómo es de atrayente, de interesante, de insospechada esta obra, ellos se engoman y la van a disfrutar mucho más. Entonces me parece como que debemos hacer ese ejercicio los que vamos a ser maestros, o algunos que van a ser maestros, los que ya lo somos. Muchas gracias. De pronto más adelante, si hay tiempo, le diré la palabra. Muchas gracias, Ania Astrid, por ese ejercicio tan interesante, por la posibilidad de conversar contigo, por la intertextualidad, y le damos la palabra a Angie Vargas. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hay algo que a mí me pareció pues interesante, y es la parte donde llegan y mencionan y dicen, y con el acento cálido refirió que Barrera había venido a llevar gente para las caucherías del Bichada. Entonces la mujer responde, es la ocasión de mejora, dan alimentación y 5 pesos por día. Entonces pues a mí me parecía como que importante, digamos, que el tema de que ellos buscaban una mejora en lo que ellos pensarían que sería su calidad de vida, ¿no? Pero entonces recuerdo, pues nos vamos a mirar qué pasaba en ese momento en Colombia, más o menos en el siglo XX ya. Entonces, en 1912 nos damos cuenta que había un conflicto entre las fronteras entre Perú y Colombia, ¿cierto? Y en la parte de la Amazonía, donde ocurre el genocidio, pues, de la Casa Arana, que luego pasa a convertirse en la Compañía Peruana de Caucho Amazónica. Entonces, digamos que de alguna manera, como estas personas, por creer que iban a conseguir una mejora en su calidad de vida y todo esto, realmente luego nos damos cuenta que comienza pues un genocidio contra muchos indígenas, y ahí mencionaban incluso los huitotos, que ya en 1912 hay 30.000 huitotos que asesinados por parte de esta compañía, que era una compañía encargada pues del auge del caucho en la zona fronteriza, pero entonces más que todo en la parte de la Amazonía pues colombiana. Entonces pues eso era algo que quería mencionar y que me parecía como importante recordar también, que ya pues digamos que termina de funcionar esta compañía en 1932, ya como se radica acá, pero sin embargo pues en 1912 fue la masacre, y de alguna manera los del Bichada se sienten, también indican que ellos pusieron muertos ahí, también hay muertos ahí, y que de alguna manera ahí se radicó pues algunas partes del territorio. Muchísimas gracias, Angie, por tu aporte. Muy interesante también la referencia histórica a la que haces, y pues las condiciones similares, ¿no?, en las que se presenta la obra, y algunas de las que podemos ahora revisar en la actualidad. Continuamos con Lidia. Lidia, adelante. Bueno, pues muy buenas tardes. Lo que quería resaltar de la obra en general, pues no solamente el fragmento, sino también podemos contemplar a lo largo de la historia que emprende Alicia y los demás personajes, demostrando
una de las problemáticas que en nuestro país, pues no solamente en el presente ni en la obra literaria se resalta, sino también a lo largo de la historia, en la cual campesinos y la naturaleza son muchas veces los más vulnerados en nuestro país, los que a veces tienen el menor fuerza de validez y pues a pesar de eso, los que más contribuyen a nuestro progreso, pues ellos son, digamos, como la base de lo que se puede considerar en nuestro país, la base pues del alimento, la base de la economía, y pues que de todas maneras es muy triste como en expresiones como la de la mulata, en la que prefería ir a las caucheras para obtener una mejor calidad de vida, ya que en su propia región ni siquiera la podía obtener. Entonces es muy triste que hasta, digamos, en las obras literarias se refleje la situación en la cual, pese al paso de los años, no ha mejorado. Ya eso quería concluir. Muchísimas gracias, Lidia, por ese aporte tan interesante, tan sentido. Invitamos a Nicolás ahora a participar en esta parte de nuestro programa. Adelante, Nicolás. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, mi intervención está relacionada más que todo en 3 puntos, y es que creo que a todos nos despertó algo el personaje de Arturo, y quiero leer un fragmento en donde hacían como todo ese tema de aventura en la relación entre el hombre y la mujer, y decían que la fama caballeresca de Arturo lo empujaba hasta el sacrificio por una dama que no era la de él, por un amor que él no conocía, y también lo llevaba como a todos esos cuestionamientos que nos ponía en pugna la profesora Alexandra por parte de él hacia Alicia, si era una mujer inteligente o si era la mujer como que estaba dentro de las características que tenía para la época él, y el relacionamiento entre el hombre y la mujer. Otro tema también es que a lo largo del texto nos han hecho una exposición de toda la biodiversidad y todos los dones naturales que nos brinda a lo largo de la travesía que ellos han tenido, invitándonos como una apropiación de la naturaleza por parte del ser humano, y como lo han expresado otros compañeros, a sentar un precedente y decirnos que toda esta parte nos ayuda como a un desarrollo y a entendernos que somos parte de ella, no algo aislado. Y otra cosa que me pareció también muy importante es el hecho de cómo visibilizan la vida desde la ruralidad, y también cómo exponen toda esta jerga y la diversidad de diálogos desde diferentes culturas, en donde exponen también todo el tema del trueque entre los arcillos de Alicia por la máquina que tenía Griselda, y se van desarrollando como un sinnúmero de momentos y de transformaciones que conllevan cuando se hace mención al tema de las caucherías del Bichada, cómo comienzan a ver este tema como una transformación de la realidad que ellos han tenido que pasar en esa Colombia profunda, y comienzan a ver estas caucherías como la posibilidad de adentrarse a otro contexto, pero un contexto que por parte de Don Rafo comienza a hacerle presión para que no sea apropiado para el desarrollo como tal de una dinámica social, sino que compete otras significaciones que vulneran al ser humano y vulneran también al trabajo que hace el hombre dentro de la naturaleza. Más que todo eso, y también rescatar como esa diversidad cultural que tenemos a lo largo de Colombia y también acá en nuestro departamento. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nicolás, por tu aporte. Sí, es un elemento muy importante de la obra, la diversidad y pues la polifonía, ¿no? Eso para rescatar de tu intervención y pues por supuesto de la obra. Y a continuación desde la urbe de cemento, desde la selva de cemento, donde murió nuestro héroe y poeta Emerson Pérez. Adelante, Emerson. Gracias, Diego. Bueno, realmente no me encuentro en Nueva York en este momento, estoy en Minnesota, pero agradezco el espacio y también, digamos, la iniciativa de ustedes, esa testarudez de querer continuar con el legado literario de la obra de Rivera. Eso me parece bastante loable y quisiera
resaltarlo. Algo que me pareció en particular interesante, bueno, yo llegué tarde realmente y me pido disculpas, llegué tarde a la lectura, en la segunda parte, ya eran como las 3:30 cuando entré. Y digamos, hubo un episodio allí en la lectura que me llamó mucho la atención, porque en general me interesa muchísimo, digamos, lo que envuelve, que es el sueño que tuvo Arturo Cova, creo, sí, en donde, bueno, en ese sueño, digamos, habían personas que estaban bebiendo de esa agua blanca que resultó ser caucho, ¿cierto? Y que de alguna manera es la interpretación que yo obtuve de ello, ¿no? Quería presentar eso que ayuda a la gente, digamos, como aquello que la gente a veces busca profundo, con mucha fuerza, ¿cierto? Termina siendo su propia perdición, de alguna manera, para plantearlo con términos pues lo más sencillos posibles. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque suelo verlo en la vida práctica, en la vida real, en la actualidad, ¿cierto? Y de allí me conecté muchísimo con una obra hace algunos años cuando vivía en Manizales. Pasé por una librería y no tenía realmente nada en mente de ningún autor, y encontré un texto de Molano y yo decía, Molano, excelente, me encanta Molano, me llama mucho la atención, voy a mirar a ver qué ha escrito él, no había leído nunca nada, y era el texto Selva Adentro, y Molano es muy similar a parece como si la vorágine estuviera todavía presente. Claro, esta es una historia que él escribió de sus experiencias recorriendo esos linderos por allá por el Bichada, esos linderos entre Colombia, Venezuela. Habían caucheros involucrados, desde luego, y fueron correrías que él hizo durante muchos años e investigó pues profundamente eso. Y realmente yo pues, si se me permitiera, podría invitarles a que consulten ese texto, que me parece fascinante realmente, porque pues digamos, es curioso que la vorágine es bien literaria, pero el texto de Rivera, de Molano, termina siendo pues ya una exposición pues de lo que realmente ocurre, ¿no? Es decir, ahí es donde lo literario llega y se conjuga, pues se fusiona con la realidad. Yo encontré bastantes conexiones, especialmente ahora que han estado releyendo esto, ¿no? Otro aspecto en particular también que me llama la atención es que es mi propia experiencia, mi propia aproximación con la vorágine. Yo la leí por primera vez en secundaria, estaba por allá en séptimo de bachillerato, en el INEM de Neiva, y realmente, claro, Ani llamaba la atención acerca de la necesidad de que el profesor acompañe al estudiante para comprender mejor la obra, y eso fue lo que me pasó. El simbolismo de la selva fue bastante fuerte, fue muy denso realmente, y se me impidió muchísimo acercarme de la manera en que yo quería acercarme. Y claro, yo quedé con esa densidad allí, y la obra no la dejé hasta hace poco. Cuando me vine a vivir a los Estados Unidos hace 5 años, fue el único texto, y esto yo se lo conté a Diego, el único de hecho el texto que me traje de la vorágine, el único texto en español que me traje para los Estados Unidos fue la vorágine, y curiosamente pues fue un texto que me regaló Diego, porque pues lo traje, y fue muy pues, eso es una anécdota pues interesante. Entonces sí, de momento se me ocurre eso, quizás más adelante profundizaría un poco, o quizás hablaría de otro punto. Gracias por el espacio. Muchas gracias, Emerson, por tu aporte, por la interacción, por la compañía, por seguirnos, y ahora le damos la palabra a Juan Felipe. Juan Felipe, adelante. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo quisiera rescatar 3 elementos para ponerlos ahí a su consideración de cada uno de ustedes. Primero, el primer elemento es que esta obra, si no es la primera, si no es la pionera, es una obra que denuncia el extractivismo, ese extractivismo que evidentemente hoy nos tiene en esta crisis civilizatoria, porque esto no solo es una crisis
a nivel de la salud pública mundial, sino que también es una crisis de la civilización, precisamente por el modelo extractivista, el modelo de hiperconsumo que nos tiene hoy pues en jaque prácticamente. Lo segundo que quiero resaltar es que hay una crisis también de los escritores huilenses, y esta podría ser la obra cumbre de la escritura huilense, porque evidentemente tiene una connotación internacional. Yo creo que a partir también de eso que los literatos y los estudiosos de la literatura han definido como que dentro de su estructura también se puede comparar con ese grandioso libro de Dante Alighieri, La Divina Comedia, porque tiene una estructura similar a esa misma obra. Y ¿por qué, digamos, traigo a colación eso de la crisis de los escritores huilenses? Porque hubo aquí un movimiento artístico que también denunciaba un poco a modo de queja, pero a modo también de reflexionarse sobre el quehacer de la escritura y de los escritores, además, que se llamaba los papelípolas. Y ellos hacían un ejercicio de metáfora donde decían que Rivera había sido el Guaymarón. Si ustedes miran un bosque de aquí que nos rodea, bueno, que nos rodeaba, porque evidentemente también la erosión del suelo hace parte de esa crisis civilizatoria. El Guaymarón crecía en un bosque, pero además ocultaba todo tipo de malezas y árboles de los que iba, digamos, creciendo en ese bosque. Entonces ellos, a modo de crítica también un poco, pero además frustrada, decían que Rivera era el Guaymarón con esa obra cumbre de la vorágine. Y lo tercero que yo quiero señalar y dejar ahí es que hay estudios desde la surcolombiana que son muy, muy importantes, que toca retomar, esos estudios críticos de literatura que ha hecho la profesora Hilda Soledad Pachón, por ejemplo, de la obra La Vorágine, o por ejemplo esos también que ha escrito el profesor Isaías Peña, que ya está retirado de la Universidad Central, pero que también es un huilense que en Bogotá, digamos, tuvo un espacio abierto. Excúsanos, tenemos que yo te dejaría por ahí. Pausa y podemos continuar contigo después. Es una pausa de la emisora. Excúsanos, por favor. 89.7 FM, Radio Universidad Surcolombiana. ...89.7 FM... Radio Universidad Surcolombiana. En Radio Universidad Surcolombiana son las 4 de la tarde y 30 minutos. Radio Južno-Kolumbijski Universitet 89.1 modulirovanej častočnosti Radio Universalna Mišljenja. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué sería de la región sin la Universidad Surcolombiana? ¿Y qué sería de la radio sin Radio Universidad Surcolombiana? No olvides escucharla, 89.7 FM. Diálogos en época de coronavirus, un espacio de confluencia, deliberación y construcción conjunta de sentidos y significados. Acompáñanos todos los viernes de 3 a 5 de la tarde por Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM. Listo, entonces volviendo a recoger las ideas, pues se hace hoy obligada la lectura a propósito de los 100 años de la vorágine
de esos estudios críticos que ha hecho la profesora Hilda Soledad Pachón y el profesor Isaías Peña, que si bien no está en la Universidad Surcolombiana, sí estaba en la Universidad Central hace un poco tiempo. Entonces, yo dejaría por ahí, pero también quisiera volver a retomar la idea esa de los papelípolas, a propósito de que, si bien del movimiento artístico, los papelípolas, que ha sido uno de los movimientos del siglo XX más importante en el Huila, no se pudo recoger muchas de las cosas. Sí, digamos, ese relato que yo cuento del Guaymarón se recogió a partir de volver a recuperar la memoria, pero además el actuar político y literario que tuvo el dramaturgo Gustavo Andrade Rivera. Eso lo tiene, digamos, ese archivo lo tiene el hijo de Gustavo Andrade Rivera, Jimeno Rivera. Y como les decía, pues era una crítica un poco a esa figura preponderante que siempre tuvo a nivel internacional la vorágine, ¿no? Esto yo dejaría por ahí, no creo, no quiero, digamos, extenderme un poco más, pero además que agradezco este espacio enormemente, porque definitivamente la salud mental de todos nosotros lo agradece, ¿eh? Por supuesto, porque estamos viviendo por un bache que nunca habíamos pensado, ¿no? Y yo dejaría simplemente por ahí mi reflexión. Muchas gracias a ustedes, profesores, que han inyectado sangre nueva a todas estas dinámicas intelectuales de Neiva. Muchas gracias a ti, Juan Felipe. Excúsanos en esa primera pausa y agradecemos enormemente la conexión a la que nos llevas y pues también el recuerdo de esa generación tan importante de poetas y de soñadores que se llamó los Papelípolas y que inspiraron también a otras nuevas generaciones de poetas y de escritores pues con los que contamos en nuestra región. A continuación escucharemos a Aide. Aide, adelante. Ya no está apagado el micrófono. Bueno, yo quiero retomar dos fragmentos. ¿Sí me están escuchando? ¿Aló? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, yo vuelvo como a la parte sencilla de la lectura, ¿cierto? Es el fragmento que dice: la vieja Tiana hacía llamear el fogón de 3 piedras sobre las cuales tendía un alambre para colgar el caldero o la marma. Al tibio parpadear de la lumbre nos sentamos en círculo sobre raíces de guado, sobre calaveras de caimán que servían de banquetes. El mocetón que llegó, sobre el fogón y las 3 piedras y la forma como viven, este fragmento, pues, y otro que se me ha perdido, que es donde dice: mientras yo desayunaba, sentóse en el suelo y comenzó a ajustar con los dientes la cadenita de una medalla que llevaba al cuello. Resolví ponerme esta prenda porque está bendita y es milagrosa. A ver si el Antonio se anima a llevarme, porque si me dejara desamparada, le di en el café el corazón de un pajarito llamado Piapoco. Puede irse muy lejos y correr tierras, pero donde oiga cantar otro pájaro semejante se pondrá triste y tendrá que volverse, porque la guiña está en que viene la pesadumbre a poner de presente la patria y el rancho y el querer olvidado. Bueno, hasta ahí. A mí me llamó mucho la atención esos dos párrafos, esos 2 fragmentos, porque describen, hacen una descripción de la vida campesina, ¿sí? Que los diálogos son unos diálogos de cotidianidad entre ellos, de los hombres rurales, y reflejan su vida sencilla, pero también su sabiduría con sus conocimientos de la medicina tradicional. Hay otro pedacito donde la persona le hace, la mulata hace como un brebaje, como un remedio para las fiebres. Entonces, esa sabiduría tradicional de ellos, su sabiduría con sus conocimientos de la medicina tradicional, ¿cierto? Que aunque no está patentada, era su filosofía de vida.
y es todavía en la zona rural. Aunque el lenguaje es coloquial y autóctono para nosotros y es complicado, para ellos es su cotidianidad, su expresión normal, ¿cierto? La otra parte, la última, son las creencias de formas de embrujo en cuestiones de amor, ¿sí? De traer a su ser amado, como al estilo pues, de los brujos que son de mentiritas, que pululan por ahí, por todos lados, haciendo su propaganda. Me parece que es muy curioso, si ellos creen firmemente en los embrujos, en las cuestiones de amor para atraer a sus seres amados de nuevo. Entonces esa parte, esa creencia me parece algo muy curioso, se me antoja algo mágico. Bueno, yo quería como hablar un poquito sobre esa parte que me llamó mucho la atención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Aide, por tu participación y pues también por la gestión que has liderado para visibilizar esta iniciativa que nos une. Continuamos con José David. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por el espacio. Digamos, para mí es muy importante resaltar lo enriquecedor que es escuchar a todas las personas que han intervenido y conocer más de la literatura y de las dinámicas de la cultura en este territorio. Muy, muy importante, por ejemplo, todo lo que han planteado de la dinámica de la escritura en el Huila. Ya en el texto el texto me evocó muchas cosas. En primer lugar, la recursividad y digamos las limitaciones materiales y las dificultades materiales que en las zonas rurales tiene la gente en Colombia, pero además la recursividad y el trabajo y la creatividad que la gente en el marco de limitaciones de recursos genera para vivir y para tener una vida de la mejor manera posible. Entonces, don Rafo y la venta y las precariedades, además de esas limitaciones materiales y esa injusticia que se plasma clara en el campo, nos permiten ver la riqueza de la gente que vive en el campo, que no es una riqueza material, sino que está ligada a eso que ya han venido hablando, que es la cultura y en este caso la recursividad, eso que desafortunadamente en nuestro país se genera con el rebusque, y es cómo nos inventamos, cómo somos recursivos, y eso me parece muy chévere porque nos permite comprender no solamente esa Colombia profunda, sino esa Colombia cotidiana en ciudades, en barrios, donde las precariedades son mayúsculas, pero asimismo es mayúsculo el espíritu de rebuscarse y de ser inventivo y creativo. La segunda cosa que me parece muy importante, digamos que yo en estos momentos estoy como acercándome a la cuestión del pato y la colonización y toda esta dinámica de cómo se construye un territorio en el marco de la lógica de guerra, de desposesión, de concentración de la tierra en Colombia. Y uno generalmente cree que los territorios son monolíticos, que toda la gente proviene de un lado, y lo que se da cuenta es que no. Ya han antecedido intervenciones en las que hay gente de Tolima, de Antioquia, unos llegan escapando con una persona, con una compañera que no es, de la cual no está enamorado, pero actúa como si fuera el amor de su vida. Otros llegan, y en este pedacito, cuando se plantea y cuando llega Franco, que me parece que después en la novela es muy interesante, pero cuando plantea Franco, lo que quiero resaltar es, bueno, ¿usted es oriundo de Antioquia? Sí, señor. Hice algunos estudios en Bogotá. Ingresé luego en el ejército, me destinaron a la guarnición de Arauca y de allí deserté por un disgusto con mi capitán. Desde entonces vine con Griselda a calentar este rancho que no dejaré por nada en la vida. Y recalcó, por nada en la vida. Entonces quisiera plantear eso porque yo, digamos, en el pato he notado esa pertenencia por el territorio, por gente que no nació allí pero que construyó ese territorio, que tiene una identificación, y que eso nos permite ver el territorio no solamente como una porción espacial de un ecosistema, sino como una construcción social y relacional en la cual la gente
vive y que va con la vida de la gente, ¿sí? Independientemente de sus dinámicas, de sus ideologías y demás, la gente tiene un sentido de pertinencia y eso es lo que hace al territorio tan importante, y esa es una de las crisis en Colombia. No hay desplazamiento sino destierro. Entonces a mí esto, digamos, en diálogo con el Pato y toda la lógica, parece muy importante, y reitero, me ha sido muy gratificante escucharles porque y como poder entrarme más en la hora en términos literarios, porque yo no soy muy lector de literatura y ya como que le voy cogiendo el hilo, porque siempre lo trato de relacionar es con otras cosas. Entonces finalizo reiterando el agradecimiento y un espacio tan valioso. Muy amables. Muchas gracias a ti, José. Eres uno de nuestros compañeros, de nuestros compinches, y celebramos que nos acompañes todos los viernes. Ahora continuamos con Piero. Muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto estar compartiendo este escenario con todos ustedes. Antes el compañero Felipe hacía mención a una de las grandes investigadoras que yo quería resaltar en este momento, que es Hilda Soledad Pachón. Hilda Soledad Pachón, digamos, ha profundizado en el estudio del pensamiento latinoamericano y tiene un libro sobre José Eustacio Rivera, intelectual, ¿sí? Como un gran intelectual, ¿cierto? Un hijo del Huila, que también es un hijo de todo ese siglo XIX que se erigía, ¿cierto? Como en la búsqueda de un proyecto de nación en América Latina. Y entonces en este libro me gustaría leer algunos apartes porque ella plantea cómo era el Huila en ese momento, ¿sí? Entonces voy a leer. Nuestro autor proviene de la periferia. Es una provincia agrícola y ganadera al sur de Bogotá y próxima a la selva amazónica. El Huila, como se nombró a la región cuando se la hizo departamento en 1905, estuvo muy aislado del país hasta la primera mitad del siglo XX, pues solo contaba con un penoso camino de mulas a Bogotá y unos pocos champanes que navegaban entre su capital y el puerto de Girardot y, a pesar de que las distancias no iban más allá de los 300 kilómetros, los viajes en una sola dirección solían durar poco más de 3 semanas. Como es obvio, el departamento tampoco tenía desarrollos tecnológicos. Era un territorio precapitalista con las mentalidades y relaciones sociales que ello implica. Al mismo tiempo, en esos principios de siglo, el Huila estaba casi arruinado en lo económico por la contienda militar de los 1000 días. En lo social, estaba dividido en estamentos, terratenientes, clérigos, peones, y en lo ideológico se sometía al mandato de la Iglesia Católica y el Partido Conservador. José Eustacio Rivera pertenece a la rama más modesta de una familia terrateniente. Y sigue ella planteando cómo José Eustacio Rivera siempre giró en esa tensión entre el campo y la ciudad, entre un mundo de la intelectualidad, ¿cierto? Del que hacía parte toda esa tradición centenaria y eso que yo les hablaba, esa herencia del pensamiento racional del siglo XIX, pero también esa cultura rural, esa cultura oral, popular, tradicional, y ella dice más adelante, incluso la madre sentía miedo de que José Eustacio Rivera se acercara mucho a esa tradición mucho más popular, y por el contrario, digamos, no cumpliera con las metas de una persona de la clase media, que era justamente salir de eso. La novela y el relato nos muestra que esa pulsión por lo popular y por lo tradicional creo que termina siendo muy, muy, muy importante para José Eustacio Rivera, y creo que esa manera impresionante de desplegar todo eso en su obra, digamos, hace que todo ese saber popular que mencionaba ahí, que toda esa sabiduría, pues también se vuelva un eje fundamental para la memoria de nosotros como colombianos y como latinoamericanos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Piero Emanuel. Con esto cerramos esta etapa de intervenciones. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que participan, que comparten con nosotros sus impresiones. Y a continuación queremos compartir con ustedes un tema musical. Los dejamos con música llanera. Otro de tiempo, el tiempo fue que le hoy que te vuelvo a mirar, laguna vieja, voy a pedirte un favor. Quiero bañarme en tus aguas, me está matando el calor. Hoy que te vuelvo a mirar, laguna vieja, voy a pedirte un favor. Quiero bañarme en tus aguas, me está matando el calor. No importa que ya no tengas aquel rostro encantador, una diadema de garzas y una linda rumazón. Al fin te añoro, lagunita de mis sueños, porque también mi caballo con tus aguas se bañó. Recuerdo el gran matapalo que tanta sombra nos dio, el carro y el barotal que había cerca del tapón. Son tantos años que han pasado como el viento, pero aquí dentro del pecho tengo un solo corazón. Te pregunto, lagunita, laguna vieja, ¿dónde está la rimazón? Que a cielo le hay en tu orilla, antes de salir el sol. Te pregunto, lagunita, laguna vieja, ¿dónde está la rimazón? Que a cielo le hay en tu orilla, antes de salir el sol. La chusmita veranera y el patico zumbador se marcharon en la espera cuando no volvió el garzón. Tu manantial hace tiempo se murió, solo te queda en el centro un gemido de dolor. Fuiste en un tiempo laguna, un paisaje ensoñador, pero se fue tu hermosura lejos sin decirte adiós. La soledad ni siquiera te dejó las huellas de mi caballo, porque también las borró. En todos los oídos, en todos los lugares, se escucha Radio Universidad Surcolombiana, la radio de pensamiento universal. Diálogos en época de coronavirus, un espacio de confluencia, deliberación y construcción conjunta de sentidos y significados. Acompáñanos todos los viernes de 3 a 5 de la tarde por Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM.
Bueno, agradecemos a toda nuestra audiencia, a 89.7 Radio Emisora Universidad Surcolombiana y a todas las personas que confluyen en MED todos los viernes. Les recordamos nuestra cita de 3 a 5 de la tarde todos los viernes para compartir con el grupo de diálogos en época de coronavirus. No olviden también visitar nuestra página de Facebook y pues la reunión de todos estos viernes. Los dejamos ahora con Piero y una síntesis sobre las intervenciones. Adelante, Piero. Gracias, Diego. Bueno, voy entonces a comenzar a hacer la síntesis, a tratar de recoger algunos elementos que todos ustedes han planteado el día de hoy. Alexandra Uribe celebra la lectura a tantas voces, la polifonía de voces, plantea que Arturo Cova se cuestiona sobre sus prejuicios frente a Alicia y a esa idea de amor. Habla también sobre el poblamiento de los territorios de esa Colombia profunda, desde el imaginario de la selva como un territorio sin Dios, sin ley, donde llegaban personas de varias ciudades a hacer todo tipo de negocios. Entonces, la selva como ese escenario de refugio que se ofrecía sin ley y sin Dios. Diego, por su parte, plantea el carácter de galán, de gigoló del personaje de Arturo Cova. Lee un apartado donde habla de desencanto, donde habla que Arturo Cova se engaña con todas las pasiones desde su corazón, que es como una roca de musgo, donde no falta una lágrima. Ese plantea cómo sobresaltan las contradicciones en la construcción de ese personaje que es humano, romántico, que es realista, pero que también vive engañado. Plantea que cómo ese personaje, Arturo Cova, se irá acomodando a las características del paisaje que va recorriendo, y habla también de la complejidad del lenguaje, pero también a su vez de esa diversidad que muestra un país multicultural. Ani Astrid habla sobre la complejidad del lenguaje de la obra, donde también se refleja la riqueza de Colombia y la diversidad. A pesar de su dificultad, ella menciona que el lenguaje cuenta con una sonoridad que está en relación con la musicalidad de cada región. Desde la primera línea se revelan cómo el personaje, digamos, Arturo Cova, está en constante construcción. Evoca al personaje de Sin Remedio, Ignacio Escobar, quien trata de encontrar al amor, ¿cierto? Ese ser humano real y inconforme, menciona. La obra del escritor menciona también la obra del escritor Óscar Pantoja en forma de cómic para abordarla con los estudiantes, a quienes son profesores. Angie Vargas plantea que le pareció interesante la parte donde Barrera llega a ofrecer negocios. Ella dice que muchas personas llegaban allí a estas zonas a buscar un mejor futuro, pero que se encontraban con escenarios de explotación. Menciona particularmente la Casa Arana, una casa que trabaja con toda la explotación cauchera y que, digamos, fue la que ocasionó varios ataques contra la humanidad allí, donde cayeron quienes iban a trabajar, los indígenas que habitaban la zona y los sectores más vulnerables. Lidia, por su parte, menciona que Alicia y los demás personajes muestran que hay sectores muy vulnerables en Colombia, particularmente en las zonas periféricas, en este caso en las zonas rurales, como lo son, por ejemplo, los campesinos e indígenas. Ella menciona que esta es una situación que lastimosamente continúa en Colombia, pues por las faltas de garantías del Estado. Nicolás habla sobre las contradicciones de Arturo Cova frente a Alicia y al amor. Él plantea cómo se visibiliza la vida en la ruralidad a través del lenguaje, a través de la diversidad de culturas. Muestra cómo el trueque era algo común. Se plantea que las personas iban a las caucherías y que allí se vivía una situación de explotación constante. Emerson le interesa mucho ese sueño que tuvo Arturo Cova, donde beben el agua blanca, que es el caucho. Ese sueño, y él dice que a veces la gente busca con mucha fuerza, pero termina siendo a su vez su propia perdición.
se refiere al texto de Molano, Selva Adentro, donde encuentra una relación importante con la vorágine, porque allí Alfredo Molano hace un viaje de corte también investigativo y termina narrándolo de manera espléndida, termina narrando las condiciones de la selva de manera muy espléndida. Plantea que cuando leyó La vorágine por primera vez fue un poco complejo por la exuberancia del lenguaje y de los paisajes. Juan Felipe menciona que La vorágine denuncia el extractivismo que nos tiene una crisis civilizatoria, un modelo de consumo que nos tiene en jaque, que hay una crisis de escritores huilenses, que hace mención a los papelípolas, que decían que Rivera era un guaymarón, es decir, Rivera era aquello que ocultaba las falencias de esta sociedad, de este territorio, y resalta La vorágine como una obra de carácter universal. También plantea que la profesora Hilda Soledad Pachón e Isaías Peña han sido unos grandes investigadores de la obra de José Eustacio Rivera y que es muy importante tenerlos en cuenta. Hay de Arce, lee un apartado donde se describe la vida campesina, donde los diálogos reflejan su vida sencilla, pero también su sabiduría, como los conocimientos de la medicina tradicional. Aunque el lenguaje es complejo, dice ella, dice Aide, para nosotros, es complejo para nosotros, para ellos es el lenguaje cotidiano. Es curioso, dice ella, la creencia de las personas en los embrujos para atraer a sus amores. Menciona que es algo mágico, algo mítico. José David le evocan muchas cosas, las dificultades materiales que tiene la gente en Colombia, pero también la creatividad que se genera en esa precariedad. Menciona la riqueza de la cultura de la gente en el campo ligada a la recursividad, plantea que los territorios rurales son heterogéneos, allí llega gente de todas partes de Colombia y plantea que el territorio es esa construcción de los sujetos, esa construcción constante de los sujetos. Esto sería, hacia grandes rasgos, la síntesis que les presentamos el día de hoy. Con esto finalizamos el programa Diálogos en época de coronavirus. Espero que haya sido un momento muy ameno, espero que la hayan pasado muy bien. Con nuestro equipo seguimos trabajando y nos vemos el próximo viernes a las 3 de la tarde para continuar la lectura de La vorágine. Un abrazo grande. Caballo le danzaba la pobre que está viejo y cansado y se va por la mañana con su pasito apurado a ver ese. Diálogos en época de coronavirus hace parte del trabajo conjunto de los grupos de investigación Estudios Políticos del Programa de Ciencia Política y el Grupo de Investigación en Prácticas Educativas